Mi hijo, Daniel, me dejó abandonado en el aeropuerto de un país extranjero, sin dinero y sin pasaporte. Pensó que así se libraría de mí para siempre y podría quedarse con mi casa. Pero jamás imaginó que, cuando finalmente abriera la puerta de su premio, sería yo quien lo estaría esperando dentro. Antes de contarte cómo convertí su cruel plan en su peor pesadilla, cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia. Y por favor, dale me gusta y suscríbete si crees que el amor de un padre debe pagarse con respeto, no con traición. La puerta se abrió de golpe. La expresión triunfante en el rostro de mi hijo y de su esposa, Brenda, se congeló al instante. Estaban ahí, en mi porche, junto a un elegante agente inmobiliario cuya sonrisa falsa desapareció de inmediato. Los tres me miraron como si hubieran visto un fantasma. Y, de algún modo, lo habían hecho. Yo era el fantasma del hombre que creían haber enterrado a miles de kilómetros. Permanecí sentado en mi viejo sillón de cuero, ese que todavía conservaba un leve aroma al perfume de mi difunta esposa, Tania. El libro que tenía entre las manos era suyo. Daniel balbuceó, con la voz temblorosa. «Papá, ¿qué haces aquí?» Pasé una página con calma. El suave roce del papel resonó en el silencio absoluto. «Esta es mi casa, hijo». Finalmente cerré el libro y lo dejé sobre la mesa pequeña junto a mí. Alcé la mirada, encontrándome con sus ojos llenos de pánico. Una sonrisa fría y dura se dibujó en mi rostro. «Oh, ya han vuelto», dije con voz serena. «Bien. Tengo una sorpresa para ustedes». Todo empezó un domingo por la tarde, como cualquier otro. El olor del pollo asado con romero de Tania llenaba la cocina, ese aroma que siempre significaba hogar. Pero el aire en la mesa tenía algo distinto, algo envenenado. «Este lugar es simplemente increíble, papá», dijo Brenda con voz dulce como la miel, aunque sus palabras destilaban veneno. Jugaba con su tenedor sobre el plato. «Tanto espacio, una pena que esté desperdiciado en una sola persona». No respondí. Me concentré en cortar mis papas asadas. Sabía que eso no era un cumplido. Era el primer disparo de una guerra que aún no sabía que estaba librando. Daniel, mi único hijo, carraspeó y apoyó a su esposa. «Brenda tiene razón, papá. Este barrio de Bronceville se valoriza más cada día. Unos terrenos a pocas calles se vendieron por una fortuna. Es una oportunidad de inversión que no deberías dejar pasar. Una oportunidad de inversión». Palabras frías y vacías para describir la casa que había construido con mis propias manos. Sentí la ira empezar a enroscarse lentamente en mi estómago. Miré la fotografía de Tania sobre la repisa. Sonreía, pero sabía que esa sonrisa desaparecería si pudiera oír esta conversación. «Esta casa no es una inversión, Daniel. Es el testimonio de 40 años de amor y trabajo. Yo clavé cada clavo de esas vigas. Coloqué cada ladrillo del porche. Tu madre plantó ese magnolio del jardín, el que ya es más alto que el techo. Tu mano sigue marcada en el cemento del escalón trasero, desde el día que te caíste cuando tenía 6 años. Esto no es solo madera y piedra. Es nuestra vida. Es que estamos atrapados en ese departamento alquilado», siguió Brenda, fingiendo compasión. «Las paredes son finas como papel, los vecinos ruidosos. Soñamos con un lugar que realmente podamos llamar nuestro, donde construir un futuro. Un futuro construido sobre los cimientos de mi pasado». Dejé el tenedor, el golpe contra el plato de cerámica sonó fuerte y cortante. «Esta casa está hecha para durar», dije con voz firme. «Seguirá en pie mucho después de que yo me haya ido». Daniel y Brenda se miraron, entendiendo perfectamente el mensaje. No insistieron. Solo se retiraron, como depredadores pacientes esperando a que su presa se canse. La cena terminó en un silencio incómodo. Cuando se fueron, Daniel me dio un abrazo rápido, sin alma. En ese momento supe que aquello era solo el comienzo. La primera grieta en los cimientos ya se había formado. 2 semanas después, volvieron a aparecer. Esta vez, con regalos.
Daniel me tendió una caja blanca reluciente. Un regalo adelantado de cumpleaños, papá. La abrí. Dentro había una tableta brillante y fría. Yo, un hombre de 71 años que aún hacía las cuentas en un cuaderno y usaba un teléfono con tapa solo para llamar, la sentí tan extraña como un trozo de nave espacial. Sé que no estás acostumbrado a estas cosas, dijo Daniel, exagerando su entusiasmo. Pero es muy práctica. Puedes leer las noticias, ver vídeos, conectarte con el mundo entero. Conectarme con el mundo entero. Me pregunté si también podría conectarme con el hijo que tenía frente a mí, pero que se sentía a 1.000.000 de kilómetros. Daniel se sentó a mi lado y empezó su tutorial. Sus dedos volaban por la pantalla, abriendo y cerrando ventanas como por arte de magia. Mira esto, papá. Google Earth. Puedes ir a cualquier parte del mundo con solo tocar aquí. Giraba el globo, deslizándose sobre continentes. Me mareaba solo de verlo. Mientras tanto, Brenda sacó su propio teléfono y fingió revisar algo. De pronto fingió sorpresa. Mira esto, cariño. Es hermosa Lisboa, en Portugal. Me mostró la pantalla, casas de colores pastel, calles empedradas, el azul profundo del Atlántico. Era realmente hermosa. ¿Alguna vez has estado en Europa, papá? Preguntó Brenda, con curiosidad fingida. Negué con la cabeza, sintiendo una punzada de tristeza. Tu madre y yo siempre soñamos con ir a Italia, pero luego naciste tú, llegó la universidad y todos esos gastos que trae la vida. Siempre dijimos algún día. No me di cuenta de que ese algún día nunca llegaría. Daniel intercambió una mirada con Brenda, una que en su momento no supe interpretar. Me puso una mano en el hombro. Nunca es tarde, papá. Siguió mostrándome la tableta, pero mi mente estaba en otro lugar. La imagen de los tejados rojos de Lisboa se había quedado grabada. Habían plantado una semilla. Una semilla envenenada, aunque aún no lo sabía. Esa noche, mucho después de que se fueran, me quedé solo en la sala, mirando la pantalla negra de la tableta. Reflejaba mi rostro cansado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente solo en mi propia casa. La trampa estaba perfectamente tendida. No me habían dado un regalo, sino un sueño, una escapatoria. Para luego cerrar la puerta tras de mí. Exactamente una semana después, dieron el golpe final. Llegaron por la mañana, radiantes. Brenda sostenía un folleto colorido. Papá, siéntate. Tenemos una gran sorpresa. Me acomodé en el sillón, con un nudo en el estómago. Hemos estado pensando mucho en lo que dijiste, empezó Daniel, sobre cómo tú y mamá nunca pudieron viajar. Has trabajado toda tu vida, has sacrificado tanto, mereces descansar, disfrutar. Hizo una pausa, mirando a Brenda, que sonreía de oreja a oreja. Ella me tendió los papeles. Feliz cumpleaños adelantado, papá. Es un viaje todo incluido de 10 días a Lisboa. Miré los documentos, boletos de avión, reserva en un hotel de lujo, itinerario detallado de excursiones. Todo estaba perfectamente planeado. Esto debe haber costado una fortuna, balbuceé. No te preocupes por el dinero, dijo Daniel, quitándole importancia con un gesto. Es un regalo de corazón. Solo tienes que hacer la maleta. ¿Y ustedes vendrán conmigo? Pregunté. Era la pregunta más importante. Daniel dudó apenas un segundo, un detalle al que no presté atención. Ojalá pudiéramos, papá, pero Brenda y yo acabamos de firmar un proyecto inmobiliario enorme. Tenemos que quedarnos en Chicago para supervisarlo. Tu viaje justo coincide con una etapa clave. Es una pena. Mentira. Hoy sé que fue una mentira perfectamente ensayada. Pero en ese momento quise creer. Quizá necesitaba hacerlo. No hace falta que lleves mucho, añadió Brenda con voz alegre. Solo el pasaporte y algo de ropa ligera. Ve, relájate. No te preocupes por nada. Nosotros cuidaremos de la casa mientras estés fuera.
Cuidaremos de la casa. Esas palabras resuenan hoy como una maldición. Querían que me alejara, dejar el campo libre para actuar. La sospecha gritaba en mi interior, pero el amor de un padre gritaba más fuerte. Asentí despacio. Gracias, a los dos. Es el mejor regalo que podría pedir. Mientras lo decía, vi algo en los ojos de Daniel. No era alegría. Era alivio. El alivio del cazador que ve a su presa entrar sola en la trampa. Al salir del aeropuerto de Lisboa, el mundo me golpeó con una muralla de ruido y movimiento. Nada que ver con Oare. El aire era distinto. Olía a café fuerte, a pasteles dulces, y tenía un leve toque salado, como de mar. Voces en portugués, español, francés, alemán, todas mezcladas en un rugido abrumador. Las luces fluorescentes se reflejaban en el suelo brillante. Todo parecía demasiado nítido, demasiado rápido. Yo, un hombre de 71 años, me sentía como una roca en medio de un río de gente. El vuelo había sido largo. Me dolían los huesos por estar 8 horas encajado en un asiento estrecho. Tenía la cabeza nublada por el jet lag y un zumbido constante detrás de los ojos. Sujetaba con fuerza el asa de mi pequeña maleta. Todo era demasiado ruido, demasiada luz, demasiado extranjero. Sentí un deseo repentino por la tranquilidad de mi taller, por el peso familiar de un martillo en mis manos. Me apoyé en Daniel, mi único ancla en ese mundo desconocido. Él se movía con seguridad, mirando un mapa en su teléfono. Por un momento vi al niño que llevaba al zoológico, estudiando el plano del parque con esa misma concentración. Sonreí y dejé de lado mis temores. Era un buen hijo, pensé. Estaba cuidando de su viejo padre. Encontramos un banco vacío cerca de los mostradores de alquiler de coches. La fila era un caos de viajeros impacientes. Esto es una locura, dijo Daniel, con el ceño fruncido. Luego me miró con aparente preocupación. Te ves agotado, papá. Siéntate y descansa. Yo iré a arreglar lo del coche. Asentí, agradecido. Sentarme se sintió como un lujo. Perfecto, dijo, dándome una palmada en el hombro. Pero escucha, papá. Este lugar es famoso por los carteristas. Lo acabo de leer. Estás cansado, podrías distraerte. Extendió la mano. Déjame tu cartera y el pasaporte. Los guardaré en mi bolsillo delantero, más seguro. Solo hasta llegar al hotel. Sonaba lógico. Cuidar a su padre. Tenía sentido. No dudé. Saqué mi vieja cartera de cuero, regalo de Tania por nuestro 25º aniversario. Se la entregué. Luego el pasaporte, tibio de haber estado en mi bolsillo. Todo mi dinero, mis tarjetas, mi identidad, mi vida entera en ese país, en sus manos. Él guardó todo cuidadosamente. Perfecto, dijo con una sonrisa y otra palmada. Quédate aquí. No te muevas. Vuelvo enseguida con el coche y nos vamos. Vuelvo enseguida. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. Lo vi alejarse, alto, seguro, perdiéndose entre la multitud. No me preocupé. Era mi hijo. Volvería enseguida. Apoyé la cabeza contra la pared fría y cerré los ojos un momento. Al principio, todo estaba bien. 10 minutos. Las filas eran largas. Luego 20. Empecé a sentir una pequeña inquietud. Media hora. Nada. 1 hora. El reloj cambió de dígito y supe la verdad. El ruido del aeropuerto se volvió amenazante. Las sonrisas ajenas parecían burlarse de mí. No estaba en la fila. No estaba perdido. No volvería. La mano en mi hombro, la voz preocupada, la petición razonable, todo había sido una actuación. Y yo, su padre, había sido el tonto que aplaudía desde la primera fila. Me quedé allí, solo. 71 años. En un país cuyo idioma no entendía. Sin dinero. Sin nombre. Sin hijo. Durante mucho rato no me moví.
El mundo giraba a mi alrededor, borroso e incomprensible. Me repetía que debía haber una explicación, un problema con el coche, una confusión. Pero las horas pasaron y mis excusas se desmoronaron. Las piernas finalmente me respondieron. Me levanté y empecé a caminar. Busqué entre las filas, los rostros. Nada. Caminé por toda la terminal. Nada. Me acerqué a un guardia, alto, serio, impecable en su uniforme. «Excúseme, Mason», balbuceé, intentando explicar con gestos. Apunté a los mostradores, hice el gesto de conducir, señalé mis bolsillos vacíos. «Mason, Gunn». El guardia me miró, confundido, y respondió en un torrente de portugués. Luego se encogió de hombros. No podía ayudarme. «Please, ease my wallet, my passport», dije, desesperado. Él solo señaló el mostrador de información al final de un pasillo interminable. Ese gesto fue como una puerta que se cerraba. El pánico ya no era un nudo. Era una bestia que me estrangulaba. Y entonces una imagen me golpeó con fuerza. Daniel tenía 5 años. Estábamos en una tienda Sears, buscando una cortadora de césped. Un segundo estaba a mi lado, con su pequeña mano en la mía, y al siguiente había desaparecido. Lo llamé. 1 vez. 2. Corrí por los pasillos, gritando su nombre. Durante 10 minutos, 10 eternos minutos, lo perdí. Sentí un miedo tan profundo que creí morir. Cuando finalmente lo encontraron, escondido entre los abrigos, reí llorando mientras lo abrazaba con todas mis fuerzas. Ahora, en el aeropuerto de Lisboa, ese recuerdo me atravesó como un cuchillo. La misma angustia. El mismo terror. Pero esta vez era distinto. Esta vez no era mi hijo quien estaba perdido. Era él quien se había asegurado de que yo lo estuviera. La fuerza abandonó mis piernas. El mundo a mi alrededor empezó a desvanecerse. Los colores se fundían en un gris apagado, sin sentido. Un vacío hueco me floreció en el pecho. Un espacio inmenso donde antes estaba el amor de un padre. No fue un error. No fue un accidente. Fue un plan. Y fue entonces, de pie ahí, como un viejo sin nombre y sin un centavo, a miles de kilómetros de casa, cuando el peso aplastante de la verdad terminó de caer sobre mí. Él no iba a volver. Me había dejado aquí. Me había arrojado como si fuera basura. Mi cuerpo se sentía como una cáscara vacía, una marioneta con los hilos cortados. Tropecé de vuelta al banco donde todo había empezado. Mis piernas se movieron por su cuenta y me desplomé sobre el plástico duro. No sé cuánto tiempo me quedé sentado. Minutos u horas, todo se sentía igual. El mundo era un zumbido lejano, amortiguado. Mi mente, una ventisca de ruido blanco. Tania se había ido. Y ahora Daniel también, pero de una manera mucho peor que la muerte. Aquello era un entierro, y yo era el que se había quedado bajo tierra. Mis manos, temblorosas con un temblor que no podía controlar, empezaron a palpar mis bolsillos. Un gesto distraído y desesperado. ¿Buscando qué? Mi cartera, mi pasaporte. Sabía que ya no estaban. Quizás solo buscaba pruebas de que yo seguía siendo real, de que no era una pesadilla de la que despertaría. Mis dedos rozaron el forro liso de la chaqueta, la tela vacía del pantalón. Nada. 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 Entonces, en el bolsillo interior del abrigo, mis yemas tocaron algo pequeño y arrugado. Era un papel doblado en un cuadrito. El corazón me dio un vuelco doloroso. Con dedos torpes, lo saqué. Era una hojita barata de bloc, de esas que hay en los hoteles. Me temblaban tanto las manos que necesité 3 intentos para desplegarla. Y vi la letra. Era de Daniel. Esa cursiva ligeramente descuidada que había visto en tantas tarjetas de cumpleaños y notas de agradecimiento. Pero esta vez no eran palabras de amor ni de gratitud. Eran una sentencia. La nota era corta, apenas 4 líneas. Papá, lo siento. Así será mejor. La casa estará en buenas manos.
Te enviaré dinero cada mes. Leí una vez, luego otra y una tercera. Con cada lectura, la niebla de la desesperación empezó a disiparse, sustituida por una lucidez fría y aterradora. El shock fue tan hondo, tan absoluto, que se sintió como caer en agua helada. Dejé de tiritar. La respiración, antes superficial y errática, se volvió lenta y constante. El mundo volvió a enfocarse. Lo siento. La primera mentira. ¿Lo siento por qué? ¿Por robarme todo? ¿Por abandonarme en un país extraño? ¿Por tratarme no como a un padre, sino como a un mueble incómodo del que había que deshacerse? Eso no era una disculpa, era un insulto. Es lo que dices cuando chocas con un desconocido, no cuando destrozas la vida de tu propio padre. Así será mejor. La arrogancia de esas palabras me golpeó como una bofetada. ¿Mejor para quién? Para él, para Brenda, para sus planes codiciosos y parasitarios. Decidieron que mi vida, mi comodidad, mi propia seguridad, eran un precio aceptable por su conveniencia. Me pesaron y me encontraron insuficiente. La casa estará en buenas manos. Esa frase encendió el fuego. Mi casa. La casa que Tania y yo levantamos desde los cimientos. Hablaba de ella como si fuera un animal enfermo al que hubiera que sacrificar, un problema que gestionar. No solo estaba robando un edificio. Estaba profanando un santuario. Estaba levantando un mazo contra cada recuerdo, cada sacrificio, cada gota de amor vertida en esas paredes. Te enviaré dinero cada mes. La crueldad final y más honda. La idea de que podía comprar mi silencio, indemnizarme como a un empleado descontento al que ha despedido. Creía que un cheque mensual podía sustituir un hogar, una vida, una familia. Pensó que mi dignidad tenía precio, y fue tan soberbio como para creer que podía pagarlo. Mientras miraba ese pequeño papel acusador, algo dentro de mí cambió. El duelo seguía ahí, una piedra fría y dura en el estómago. El dolor seguía ahí, una herida tan profunda que supe que nunca sanaría del todo. Pero algo nuevo se alzó para acompañarlos. Era una rabia tan pura y tan fría que parecía hielo corriéndome por las venas. No era la ira caliente y explosiva del que ha sido herido. Era la ira lenta, metódica y paciente de un artesano que mira una pieza rota y calcula exactamente cómo repararla. Él pensó que yo era un viejo débil y desmemoriado. Pensó que podía sacarme de la ecuación. Pensó que esta era la última página. Pero al volver a doblar la nota y guardarla, supe que estaba equivocado. Esto no era el final. Era el comienzo. La partida no había terminado. Mi hijo acababa de mover ficha. Ahora me tocaba a mí. Aquel papel en el bolsillo pesaba más que un bloque de hormigón. Era prueba. Era ancla. Y también era chispa. La rabia fría asentada en mis huesos me dio algo que no había tenido en horas, un propósito. Ya no era una víctima. Era un hombre con una misión. El primer paso era simple y lógico. En un país extranjero, cuando eres un estadounidense en apuros, vas a un trocito de casa, el consulado de Estados Unidos. El problema era que no tenía idea de dónde estaba. No podía pedir direcciones con un teléfono que no tenía. No podía pagar un taxi con un dinero que estaba en el bolsillo de mi hijo. Mi único recurso eran mis 2 pies y la bondad de los desconocidos. Me levanté del banco, con la espalda gritando, y empecé a caminar. Repetía 2 palabras a cualquiera que me mirara a los ojos: American Cancel It. La mayoría negaba con la cabeza, con una mezcla de confusión y lástima, y seguía su camino. Veían a un viejo desaliñado, quizás sin hogar, seguramente demente. Pero seguí insistiendo. Caminé lo que parecieron kilómetros, el sol pegándome en la cabeza. Los adoquines, tan bonitos en las fotos, eran ahora un castigo desigual para mis pies doloridos. Cada paso era una batalla. El hambre empezó a roerme el estómago, un vacío punzante. La garganta seca. Miraba los cafés y tiendas con una ansiedad desesperada. Por fin,
una joven, estudiante con mochila, se detuvo. No hablaba mucho inglés, pero entendió American. Señaló una avenida larga y ancha y dijo unas palabras en portugués. Una sonó a Embassy. Levantó 10 dedos y luego hizo el gesto de caminar. 10 minutos. La esperanza, frágil y preciosa, aleteó en mi pecho. Le di las gracias 1000 veces y ella me dedicó una pequeña sonrisa preocupada antes de perderse entre la gente. Caminé en la dirección indicada, acelerando el paso, pero 10 minutos se volvieron 20, luego 30. Debí torcer mal. El sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Cualquier otro día habría sido hermoso. Hoy era un reloj aterrador que contaba hacia una noche para la que no estaba preparado. Con la oscuridad, la ciudad cambió. El bullicio amable fue reemplazado por algo más amenazante. Estaba cansado, hambriento, rendido por ese día. Encontré un parque pequeño con bancos y me desplomé en uno. Esa noche fue la más larga de mi vida. No dormí. Cada sonido me sobresaltaba. Miraba las sombras, y la mente me jugaba malas pasadas. La Lisboa que Daniel me había vendido, un paraíso de sol y encanto antiguo, era una mentira. Mi Lisboa era un banco frío, el mordisco del hambre y el peso aplastante de la vulnerabilidad absoluta. Era una humillación diseñada para romperme. Al amanecer, la ciudad despertó. Me sentía de 100 años, pero la rabia seguía, una llama piloto fría en el alma. Me lavé la cara en una fuente pública y bebí el agua de sabor metálico. Y volví a caminar. Esta vez tuve suerte. Vi un taxi con un logotipo que llevaba una bandera estadounidense. Corrí y señalé, repitiendo mis 2 palabras, American Cancel It. El conductor, de rostro amable, entendió. No podía llevarme, pero me indicó la ruta con mucha más precisión. Fue otra hora de marcha, pero ahora tenía destino. Y entonces lo vi. Sobre los tejados, ondeando en un mástil blanco, estaba la bandera de barras y estrellas. Nunca había sentido un alivio igual. Como un marinero que ve tierra tras perderse en el mar. Corrí la última cuadra. La sensación duró poco. El consulado no era un hogar. Era una fortaleza, muros altos, rejas de hierro y un marine serio en una garita de vidrio. Me miró, ropa arrugada, cara sin afeitar, y su expresión fue de suspicacia inmediata. Me acerqué a la reja. Necesito ayuda, dije. Soy ciudadano estadounidense. ¿Tiene cita, señor? Su voz, plana y profesional. No. Me han robado. Mi hijo se llevó mi pasaporte, mi cartera, todo. Me observó un momento. No puedo dejarle entrar sin cita o identificación. Pero mi identificación fue robada. Subí la voz. Por eso estoy aquí. No se inmutó. Al final, tras una eternidad, me envió a una ventanilla enrejada para servicios consulares. Hice otra fila. Cuando me tocó, una joven detrás de un grueso plexiglás escuchó mi historia con una simpatía distante. Entiendo, señor, dijo amortiguada por el vidrio, pero oímos historias así muy a menudo. ¿Tiene alguna otra identificación? ¿Licencia de conducir? ¿Copia del pasaporte? No, él se llevó todo. Sin forma de verificar su identidad, podemos hacer muy poco. Nuestra política es clara. Debe llenar el formulario de S-64 por pasaporte perdido o robado y aportar documentos de respaldo. ¿Qué documentos? No tengo nada. Deberá pedir a un familiar en Estados Unidos que le envíe dinero y copias de su partida de nacimiento u otros documentos. El proceso puede tardar varios días. ¿Varios días? El mundo volvió a inclinarse. ¿Dónde se supone que estaré esos días? No tengo dinero. Me dio una sonrisa fina, disculposa, y deslizó por la ranura un folleto, una lista de albergues locales. Me despacharon. Tomé el folleto y crucé la calle. Me senté en la acera, mirando la bandera que una hora antes me había aliviado. Ahora parecía burlarse.
Había llegado a salvo para descubrir que la seguridad tenía reglas que yo no podía cumplir. Por un momento sentí una desesperación verdadera. Quizá Daniel tenía razón. Quizá así era mejor. Quizá yo era solo un viejo inútil que debía desaparecer. Entonces la mente retrocedió. A 1982. Tenía mi pequeño negocio de carpintería. Acababa de terminar un trabajo enorme, unos armarios a medida para un cliente adinerado. El contrato más grande de mi vida. Trabajé 2 meses, día y noche, poniendo el alma en cada unión y acabado. Al terminar, el hombre se negó a pagar la última y mayor cuota. Inventó excusas, dijo que el trabajo era malo, amenazó con demandarme. Pensó que yo era un carpintero simple al que podía intimidar y estafar. Pensó que me rendiría. No lo hice. Lo llevé a juicio. Gasté dinero que no tenía en un abogado. Todos me dijeron que lo dejara pasar, que cortara pérdidas. Pero no se trataba del dinero. Era mi trabajo. Mi nombre. Luché 1 año y gané. Sentado en aquella acera fría de Lisboa, ese recuerdo fue como un calambrazo. Era la misma pelea. Enemigo distinto, tácticas distintas, la misma pelea. Daniel y Brenda, igual que aquel cliente de hace 40 años, me subestimaron. Vieron a un viejo. No vieron al artesano. No vieron al luchador. Intentaron quitarme lo que era mío. Creyeron que me desvanecería. Se equivocaron. Esa noche no dormí en un albergue. Encontré una obra a pocas calles. El olor a serrín y hormigón fresco me supo ahogar. Hallé un rincón resguardado del viento y descansé. No era una víctima esperando limosna. Era un luchador descansando antes del siguiente asalto. Volvería al consulado mañana y pasado. Me convertiría en parte del paisaje de su puerta hasta que no les quedara más remedio que escuchar. La partida estaba lejos de terminar. Tomó 3 días más. 3 días presentándome en la puerta del consulado al abrir y quedándome hasta el cierre. 3 días durmiendo en obras y bancos de parque. 3 días bebiendo de fuentes públicas y peleando contra el hambre. Me volví una presencia familiar e indeseada para guardias y personal. Al 4.º día, creo que entendieron que no me iría, que prefería morir en su umbral antes que rendirme. Había otra mujer en la ventanilla, mayor, con ojos cansados pero amables. Le conté mi historia por lo que parecía la 100ª vez. Esta vez no supliqué, no levanté la voz. Exposé los hechos, con voz baja y firme. Le mostré la nota de Daniel, que había guardado a salvo en el bolsillo. La leyó y vi un destello distinto en su expresión. Piedad genuina. Me hizo esperar otra hora. Por fin me llamó de nuevo. Señor Holloway, dijo, más suave. Hemos hecho una verificación preliminar. Confirmamos su identidad con su número de seguro social y fecha de nacimiento. Emitir un pasaporte de emergencia tomará días, pero podemos autorizarle una llamada telefónica monitorizada a Estados Unidos. Tiene 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos para deshacer el daño que mi hijo había hecho. 5 minutos para empezar a contraatacar. Me llevaron a un cuartito estéril con un solo teléfono. La mente me corría. ¿A quién llamo? ¿A la policía en Chicago? ¿Qué les digo? Mi hijo me dejó en Europa para vender mi casa. Me tomarían por un viejo senil. ¿A otro familiar? Mi hermana estaba en una residencia. Mis primos ofrecerían preguntas y consuelo, no acción. Necesitaba un soldado, no un consejero del duelo. Solo había un nombre. Una persona en este mundo en la que confiaba sin una sola duda. Un hombre que no haría preguntas, ni daría lástima, ni me pediría ser razonable. Un hombre que, al oír mi voz, sabría que era hora de guerra. Me senté. El auricular, frío y pesado en la mano. Respiré hondo. Me sabía el número de memoria. Marqué. Sonó 3 veces antes de que una voz grave y familiar contestara. Hola, Otis, dije.
Mi propia voz me sonó extraña, fina y tensa. Soy yo, Gus. Hubo una pausa al otro lado. Oí de fondo un partido de béisbol en la televisión. Gus, ¿dónde demonios estás? Llamé a la casa un par de veces esta semana. No contestabas. Pensé que estabas ignorando mi consejo sobre esa nueva sierra de mesa. Tomé aire, cerré los ojos. Imaginé a mi amigo en su butaca de siempre, la tela gastada por los años. No había tiempo para explicaciones largas. Ni tenía las palabras. Tenía que confiar en 50 años de amistad. En el vínculo forjado en fuego. Otis, escúchame, dije, bajo y urgente. Estoy en problemas. Estoy en Lisboa. Código 1975. El silencio al otro lado fue absoluto. El partido de béisbol quedó en silencio. El mundo pareció detenerse. Código 1975. No era una clave que hubiéramos planeado. Era un recuerdo. Era una cicatriz que compartíamos. En el verano de 1975 hubo una huelga de carpinteros en toda la ciudad. Éramos hombres jóvenes con familias jóvenes. Sin trabajo significaba sin dinero. Durante 3 meses estuvimos al borde de perderlo todo. El sindicato era fuerte, pero las empresas, más. Fue una época brutal y fea. Otros hombres se quebraron. Cruzaron los piquetes. Se volvieron unos contra otros. Pero Otis y yo nos mantuvimos juntos. Cuando mi hija se enfermó y no podía pagar la medicina, él apareció en mi puerta con sus últimos $20. Cuando su coche se averió y no podía llegar a las reuniones del sindicato, caminé 10 millas con él. Compartimos la poca comida que teníamos. Estuvimos espalda contra el mundo. Sobrevivimos. Desde entonces, esas 2 palabras, código 1975, se convirtieron en nuestro pacto tácito. Significaba que la pelea era real. Significaba que estábamos solos. Significaba confianza absoluta y acción inmediata, sin preguntas. Por fin, la voz de Otis volvió a la línea y era completamente distinta. El tono casual y amistoso había desaparecido. Lo había reemplazado algo duro y enfocado, como un soldado recibiendo una orden. Entendido. Gus, ¿estás a salvo ahora mismo? Sí, por ahora. ¿Tienes dinero? No. Bien. Bien, Gus, no te preocupes. Me encargo. Quédate donde estás. Veré cómo conseguirte fondos. Solo mantente con vida. Yo me ocupo aquí. ¿Me entiendes? Entiendo, dije, mientras una ola de alivio tan poderosa que casi me hizo llorar me recorría. Gracias, Otis. No me des las gracias, respondió, con voz de pedernal. Somos hermanos. Dime solo una cosa. ¿Quién te hizo esto? Vacilé un segundo. Daniel, dije, el nombre sabiendo a veneno. Hubo otro silencio largo, luego un gruñido bajo al otro lado de la línea. Ese desagradecido hijo de... se contuvo. Está bien. Es todo lo que necesito saber. Me pondré en contacto. Aguanta, hermano. La línea murió. Mis 5 minutos habían terminado. Dejé el auricular en su base. No tenía nada. Seguía varado, seguía sin un centavo. Pero todo había cambiado. La pelea ya no era 1 contra el mundo. Ahora éramos 2 contra 1. Y supe, con absoluta certeza, que mi hijo acababa de cometer el mayor error de su vida. Se había olvidado de Otis. De vuelta en Chicago, Otis colgó el teléfono. Se quedó inmóvil en su butaca durante 1 minuto entero, la televisión muda proyectando destellos azules sobre su rostro adusto. El partido de béisbol quedó olvidado. El sándwich a medio comer en el plato a su lado, olvidado. Miraba la pared, pero no la veía. Veía la cara de Gus, oía la tensión en la voz de su amigo de toda la vida, código 1975. Las palabras resonaban en su mente,
trayendo recuerdos de penurias y lealtad. No había oído esa frase en más de 40 años, y había rezado por no tener que oírla jamás. Significaba que Gus estaba en el peor apuro imaginable. Y el hecho de que su propio hijo fuera la causa lo llenó de una rabia fría y furiosa. Se irguió de la silla con un gruñido. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Los de un hombre que sabe exactamente lo que debe hacer. No había pánico ni confusión. El código había atajado todo eso y había ido directo a la acción. Caminó hasta su viejo escritorio de persiana, un mueble que el propio Gus le había ayudado a restaurar años atrás. Sacó una chequera y una libreta de direcciones ajada. Primero, el dinero. Iría al banco a primera hora de la mañana y enviaría todo lo posible al consulado de Estados Unidos en Lisboa. Segundo, información. Necesitaba saber qué estaba tramando Daniel. Esto no iba solo de traer a Gus a casa. Iba de justicia. Pasó las páginas hasta encontrar el número de la señora Ammani Jordan, una abogada afilada y sin rodeos a la que su sindicato había recurrido durante años. Sabía que era la indicada. Por último, fue al armario y sacó una chaqueta resistente. Iba a pasar por la casa de Gus. Solo quería ver. Solo quería saber qué estaba haciendo ese muchacho con el hogar de su padre. Al cerrar la puerta, su rostro se había vuelto de piedra. Ya no era un jubilado disfrutando de una tarde tranquila. Era un soldado convocado de nuevo al servicio para una última batalla importante. Los días siguientes fueron un tipo especial de infierno. Un infierno de espera. La mujer amable del consulado consiguió que pudiera usar una cuenta de correo monitorizada durante 15 minutos al día. Era mi único cordón umbilical con el mundo, con la guerra que se estaba planeando en mi nombre. Me sentaba en el mismo cuarto estéril, con las manos temblando mientras tecleaba la contraseña, el corazón latiendo fuerte mientras cargaba la bandeja de entrada. Cada correo de Otis era como una bocanada de aire para un ahogado. El primero fue breve y directo: dinero enviado al consulado. Debería llegar en 24 horas. No te mueras de hambre. Voy a la casa ahora. El dinero fue un alivio, pero era la segunda parte lo que esperaba. Al día siguiente llegó, por fin, el correo que temía y aguardaba. Traía una foto adjunta. Era mi césped delantero y, clavado justo en el centro, un cartel rojo y blanco con letras negras que me gritaban desde el otro lado del océano: se vende. Ver esa imagen fue distinto a saberlo. Lo hizo real. Fue una violación, una profanación. Mi hijo no solo planeaba vender mi casa. Ya la estaba ofreciendo, permitiendo que desconocidos caminaran por las habitaciones donde Tania había vivido y muerto, poniéndole etiqueta de precio a nuestra vida. La rabia fría en mis venas se volvió acero fundido. Escribí una respuesta, golpeando las teclas con una fuerza que me sorprendió: Otis, no lo enfrentes. No le hagas saber que sabes nada. El factor sorpresa es nuestra única arma. Necesitamos una abogada, un bulldozer. Llama a Ammani Jordan. Dile que yo dije, código 1975. Dile que lo primero que busque sea un poder notarial falsificado. No podría haber puesto la casa en venta sin uno. Encuentra el documento. Encuentra al notario que lo firmó. Ahí está el eslabón débil. Ahí romperemos la cadena. Envié el correo y se acabó mi tiempo. Me escoltaron de vuelta a mi limbo, pero ahora tenía un plan. Ya no era un náufrago esperando rescate. Era un general moviendo piezas en un tablero de ajedrez desde miles de millas de distancia. Otis me contó después cómo fue su entrada en la oficina de Ammani Jordan. No estaba en un rascacielos del centro. Era un despacho pequeño y ordenado en una casa de ladrillo en pleno lado sur, de esos lugares donde la abogada conoce los nombres de los niños de la cuadra. Dijo que en cuanto la vio, supo que yo había acertado. Una mujer de 40 y tantos, impecable, con el pelo en trenzas intrincadas y unos ojos que parecían ver a través de uno. No era la clase de abogada que te ofrece café y consuelo. Era la clase que te ofrece estrategia y victoria. Otis,
dijo, alzando la vista de un tocho de alegatos. Ha pasado tiempo. Tienes cara de haber visto un fantasma. Siéntate y dime a quién vamos a demandar. Otis se sentó y le expuso toda la historia tal como yo se la había contado. Le mostró la foto del cartel de Se vende. Le habló de mi llamada y del código. Cuando dijo código 1975, su expresión se endureció. Se inclinó hacia adelante, concentración absoluta. —¿Egastes Holloway? —preguntó, en voz baja. Otis asintió. —De acuerdo —dijo—, toda negocios. Entonces esto no es un favor para un amigo. Es un llamado a filas. Se levantó y miró por la ventana un instante. Un poder notarial falsificado. Gus es listo. Exactamente ahí recortaría un atajo un hombre desesperado como su hijo. Se volvió hacia Otis, la mente ya trabajando, 5 pasos por delante. Esto es lo que vamos a hacer. Y así empezó la guerra silenciosa. Mientras yo estaba en Lisboa, peleando con el laberinto burocrático para conseguir un pasaporte de emergencia y viviendo del dinero que envió Otis, él y Ammani se convirtieron en mis botas sobre el terreno. Eran un ejército de 2 operando en las sombras. Ammani era la general y Otis, su sargento inquebrantable. Tal como predijo, se había presentado un poder notarial en la oficina del secretario del condado 2 semanas antes, supuestamente firmado por mí. El primer movimiento de Ammani fue enviar a Otis al banco donde, según constaba, el documento había sido notarizado. Entró no como acusador, sino como viejo amigo preocupado de Gus Holloway, verificando algo. Se ganó a la gerente, una mujer que me conocía desde hacía años, y obtuvo el nombre del notario. Al día siguiente, la señora Jordan visitó a ese notario. No amenazó. Solo expuso los hechos. Le explicó las penas por una notarización fraudulenta, cárcel, pérdida de licencia. Le mostró que tenía registros de vuelo que probaban que yo estaba fuera del país el día en que supuestamente firmé en Chicago. El notario, un joven asustado de perder su empleo, se derrumbó en 5 minutos. Admitió que Daniel Holloway le deslizó $500 para estampar el documento sin mi presencia. Ammani obtuvo de él una declaración jurada firmada. Fue el primer clavo en el ataúd de Daniel. Mientras todo esto ocurría, mi hijo y su esposa vivían en un paraíso de tontos. Hacían jornadas de puertas abiertas. Aceptaron una oferta de un comprador. Firmaron contratos. Celebraron con cenas caras, creyendo que yo era un viejo indefenso olvidado en un país extranjero. No tenían idea de que, en casa, se gestaba una tormenta. Una tormenta llamada Ammani Jordan. Y estaba a punto de estallar sobre sus cabezas. El vuelo de regreso a Chicago fue las 9 horas más largas de mi vida. Más largas que el vuelo que me llevó a Lisboa. Más largas que cualquiera de las noches en la calle. Fue el viaje callado y doloroso de un soldado que vuelve a la zona de guerra. No volvía a casa. Regresaba a un campo de batalla que solía ser mi vida. Cuando el avión descendió entre las nubes, vi la cuadrícula familiar de luces de la ciudad, una alfombra brillante extendiéndose hasta el horizonte oscuro del lago Michigan. Durante 45 años, esa vista significó seguridad, consuelo, el final de un viaje. Esta vez parecía territorio enemigo. Al bajar del avión y entrar en el caos controlado de O'Hare, todo me resultó extrañamente familiar, los sonidos, los olores, el paso apresurado de mis conciudadanos. Y, sin embargo, me sentía un extraño, un fantasma caminando por una vida que ya no era mía. Tenía un pasaporte temporal, $100 que Otis me había enviado y la ropa puesta. Era un refugiado en mi propia ciudad. Caminé por la terminal, escaneando los rostros en la zona de espera. Y entonces lo vi, Otis. Estaba junto a la recogida de equipaje, apartado de la multitud, los brazos cruzados. No sostenía un cartel de bienvenido. No sonreía ampliamente. Tenía el aspecto exacto de lo que era, un viejo soldado esperando a su hermano que regresa de detrás de las líneas enemigas. Su cara, sombría, sus ojos, duros.
Había envejecido 10 años en la semana que estuve fuera. No corrimos a abrazarnos. No hubo exclamaciones. Caminé hacia él y puso una mano pesada y firme en mi hombro. Su agarre, sólido, me ancló. Decía todo lo necesario. Estoy aquí. No estás solo. La pelea sigue. Asintió una vez, breve y seco. Gus, dijo, con voz grave. Vámonos a casa. Tomó mi pequeña bolsa prestada y lo seguí al aire fresco de la noche. El trayecto a su casa fue casi en silencio. No necesitábamos llenar el espacio con palabras inútiles. Éramos dos viejos que se entendían mejor en silencio que muchos en toda una vida de conversación. Miré por la ventana la ciudad pasar, mi ciudad, y sentí como la ira fría del estómago se solidificaba, endureciéndose en resolución pura e inquebrantable. La casa de Otis olía a madera vieja, café y justa indignación. Me condujo a su pequeño despacho, donde una mujer estaba sentada en su gran escritorio de roble. Se puso de pie en cuanto entré. Tenía que ser Amani Jordan. Era exactamente como la había imaginado, solo que más. Alta, segura, irradiando una inteligencia e intensidad casi intimidantes. No me ofreció la mano ni una sonrisa. Simplemente me miró directo a los ojos, una evaluación silenciosa. Señor Holloway, dijo, con voz clara y precisa. Soy Amani Jordan. Siento lo que ha pasado, pero no estoy aquí para ofrecer simpatía. Estoy aquí para ofrecer estrategia. Es todo lo que quiero, señorita Jordan, respondí. Asintió y volvió al escritorio, donde había una hilera pulcra de documentos. Este era mi cuarto de guerra. Aquí se planearía la contraofensiva. Otis me llevó una taza de café negro lo bastante fuerte como para disolver una cuchara. Bebí un sorbo. El amargor caliente me sacudió el cuerpo. Empecemos, dijo Amani. Otis y yo hemos estado ocupados. Empujó un documento hacia mí. Era una copia del poder notarial. Esta es el arma que su hijo usó contra usted. Lo tomé. Tenía las manos firmes. Miré al pie de la página, donde estaba la firma torpe que supuestamente era la mía. Una imitación patética, un garabato infantil intentando copiar la mano de un hombre. Verlo en blanco y negro no me entristeció. Me enfureció. Ese único papel era el acto supremo de falta de respeto, la prueba final de que mi hijo me veía no como padre, sino como obstáculo. Y esto, continuó Amani, acercando otro papel, es el clavo con el que sellaremos su ataúd. Era la declaración jurada del joven notario, detallando cómo Daniel lo había sobornado, cómo había quebrantado la ley. La leí, y una satisfacción sombría me invadió. Lo teníamos. Él aún no lo sabía. Daniel y su esposa han aceptado una oferta por la casa, explicó Amani, cortante. La firma de la venta está prevista en 2 días. Creen que usted sigue en Lisboa, indefenso. Son arrogantes. Están confiados, y ahí los atraparemos. Les dejaremos llegar hasta la línea de meta. Les dejaremos saborear la victoria. Y solo entonces les quitaremos el suelo bajo los pies. El plan que expuso era simple, brutal y hermoso en su precisión. No se trataba solo de detener la venta. Se trataba de un ajuste de cuentas público e innegable. Sentado en el despacho de mi mejor amigo, sentí como las últimas trazas de víctima se desvanecían. El viejo carpintero, el hombre que sabía construir, había vuelto. Y estaba a punto de enseñarle a mi hijo que lo que un hombre puede construir, también puede derribarlo. La mañana previa al cierre programado, Amani Jordan entró en el tribunal del condado de Cook. Según me contaron luego, la sala era un lugar gris y sin alma, con olor a cera de suelos y papel viejo. Era una sesión de emergencia y el juez, un tal Peters, lucía impaciente y sobrecargado. Escuchó con escepticismo cuando Amani empezó a hablar, el rostro en una máscara de tedio judicial. Seguramente había oído 1000 disputas familiares, 1000 historias de codicia y traición. Al principio, para él, era una más. Pero Amani no presentó un drama familiar.
Presentó un caso de fraude depredador calculado. Empezó dibujando mi retrato, no como víctima, sino como pilar de la comunidad, Egastes Holloway, maestro carpintero, un hombre que construyó su propia casa en Bronceville y vivió en ella 45 años. Un hombre que acababa de perder a su esposa y estaba al cuidado de su único hijo. Habló de mi vida de trabajo, del hogar que no era solo un activo, sino un legado. El juez escuchó, imperturbable. Entonces Ammani comenzó a desmantelar el mundo de Daniel, pieza a pieza. Presentó los billetes de avión que probaban que yo había volado a Lisboa. Describió el regalo de mi hijo. Detalló mi abandono en el aeropuerto, mis días sin techo, mi batalla en el consulado. La postura del juez cambió levemente. Se inclinó hacia adelante. El aburrimiento fue reemplazado por un destello de interés. Esto era más que una pelea por una herencia. Y llegó el primer mazazo. Ammani presentó el poder notarial registrado ante el tribunal apenas 2 días después de mi salida del país. Señoría, dijo, con voz que cortó el murmullo de la sala, este documento pretende demostrar que mi cliente, el señor Holloway, cedió el control total de sus bienes a su hijo, Daniel Holloway, en una fecha en la que estaba, de forma comprobable, a 4000 millas de aquí. Las cejas del juez volaron hacia arriba. Miró el documento y luego a Ammani. Es una acusación grave, letrada. Lo es, señoría, y tengo las pruebas que la respaldan. Y llegó el segundo y definitivo mazazo. Presentó la declaración jurada firmada por el notario del banco, detallando el soborno de $500, el sellado ilegal del documento, todo el acto delictivo. La dejó sobre el estrado. Mientras el juez Peters leía la confesión del notario, ocurrió una transformación notable. Su distancia profesional se disolvió, reemplazada por una furia sin disimulo. La leyó 2 veces, como si no pudiera creerlo. Levantó la vista hacia Ammani, con los ojos encendidos. Ya no era solo un juez. Era un hombre mayor viendo a otro hombre mayor ser presa de su propia sangre. Había visto suficiente. Alzó el mazo. Se concede por la presente una orden de restricción temporal, con efecto inmediato. Tronó, su voz retumbando en la sala. Quedan congeladas todas las transacciones, ventas o transferencias de títulos relacionadas con la propiedad en esta dirección. Se fija una audiencia para dentro de 10 días, y espero que el señor Daniel Holloway esté presente para explicar a este tribunal por qué no debería ser declarado en desacato e investigado por fraude grave. Golpeó el mazo y sonó como un disparo. Estaba hecho. La primera parte de la trampa se había activado. La casa estaba a salvo por ahora. Pero yo no solo quería que la casa estuviera a salvo. Quería justicia. Y eso requería un toque más personal. Esa noche, Otis y yo condujimos hasta mi casa. La noche era fría y despejada, las estrellas brillaban en el cielo oscuro. Al estacionar junto al bordillo, la silueta familiar del hogar que había construido se recortaba negra contra las alturas. Pero no se sentía como mi hogar. Se sentía como un rehén. El cartel rojo de "Se vende" en el césped era una brecha, una herida sangrante en el rostro de mi vida. Una furia helada, más fría y dura que cualquiera que hubiera conocido, se asentó hondo en mis huesos. Bajamos del coche. El único sonido era el crujir de las hojas bajo nuestros zapatos. No fuimos a la puerta principal. Rodeamos hasta la pequeña puerta lateral que daba a mi taller. Aún tenía la llave en un llavero aparte que siempre llevaba conmigo. Fue extraño colarme en mi propia propiedad como un ladrón en la noche. El aire del taller estaba quieto y fresco, lleno del olor familiar y reconfortante de serrín y barniz. Por un momento me quedé respirándolo. Era el olor de mi vida, de trabajo honrado, de creación. Era todo lo que mi hijo había intentado destruir. Otis se quedó junto a la puerta, presencia sólida y silenciosa. No dijo nada. No hacía falta. Montó guardia. Yo fui a mi banco de trabajo y tomé mis herramientas. Un taladro, un juego de destornilladores. El peso firme y tranquilizador en las manos se sentía correcto. Y en una caja,
En un estante alto estaban las cerraduras nuevas, cerrojos de alta seguridad que había comprado meses atrás, pensando en instalarlos para tener más tranquilidad. Nunca imaginé que los pondría para mantener fuera a mi propio hijo. Fuimos a la puerta principal. Miré la cerradura vieja, la que Tania y yo habíamos elegido juntos. Representaba toda una vida de confianza, la creencia de que los peligros del mundo estaban fuera, no dentro. Con el corazón encogido, comencé a desmontarla. El zumbido del taladro fue el único sonido en la casa en silencio. Se sintió como una cirugía, extirpando un trozo de mi pasado. Otis sostenía la linterna, firme como una roca. Mientras trabajaba, me inundaron los recuerdos. Entrar por esa puerta con un Daniel recién nacido, cargar a Tania en brazos la noche de bodas. Cada marca en la madera contaba una historia, y mi hijo había querido venderlo todo por un puñado de plata. Por fin, saqué la cerradura vieja. La sostuve un instante y la dejé caer. Estaba mancillada. Coloqué con cuidado el nuevo juego. El latón relucía bajo el haz de la linterna. Perforé nuevos agujeros, fijé la placa, mis manos moviéndose con la soltura que dan los años. No dudé. Cada giro del destornillador fue un acto deliberado de recuperación. Ya no era solo un carpintero. Era un hombre fortificando su fortaleza. Cuando terminé, di un paso atrás. Se veía fuerte, impenetrable. Metí la llave nueva y giré. El cerrojo deslizó con un clac sólido y satisfactorio. El sonido resonó por la casa. Era el sonido de una puerta que se cierra para siempre. Era el sonido de la trampa alistada. Ahora solo había que esperar a que las ratas volvieran a casa. Me senté en mi sillón, con la luz tenue del salón, y esperé. La casa estaba tan callada que se oía el zumbido del viejo refrigerador en la cocina y el golpeteo frenético de mi propio corazón. Era un cazador al acecho, inmóvil, esperando a que la presa entrara en claro. Entonces lo oí. Un coche entrando en la entrada. Portazos confiados. El crujir de grava bajo zapatos caros. Oí sus voces, ligeras y alegres, burbujeando con la emoción de una victoria que creían ganada. Oí la risa de Brenda, un sonido agudo y artificial. «No puedo creer que por fin sea nuestra», dijo. «Lo primero es arrancar esa cocina vieja. Quiero encimeras de mármol, todo blanco y gris». «Lo que quieras, cariño», respondió Daniel, con una satisfacción engreída que me revolvió el estómago. «Y después de esta comisión, el agente dice que tiene 2 propiedades más por aquí para darles la vuelta». Ya estaban gastando el dinero. Mi dinero. El dinero de la venta del trabajo de mi vida. Llegaron a la puerta. Oí el roce de una llave, su llave, entrando en mi cerradura nueva. Sonreí en la oscuridad. Luego, el giro, seguido de un golpe sordo y vacío. El cerrojo no cedió. Un silencio breve. Después, sacudidas más fuertes. ¿Qué demonios?, murmuró Daniel en el porche. «No funciona la llave». «¿Cómo que no funciona?». La voz de Brenda se afiló al instante. «¿Te dieron la equivocada?». «Es la correcta», saltó Daniel, frustrado. «Entra, pero no gira. Debe estar atascada». El agente inmobiliario, con voz aceitosa, intentó mediar. A veces las cerraduras antiguas se ponen quisquillosas. Dejen que lo intente. Más raspados, más sacudidas, más gruñidos. El acero del nuevo cerrojo aguantó. Fue un sonido hermoso. Ridículo, escupió por fin Brenda. «Tenemos la inspección final con los nuevos dueños en 1 hora. Llama a un cerrajero. Daniel, abre esta puerta ya». Y eso fue todo. El acto final de arrogancia perfecta. Estaban tan seguros de que la casa era suya que estaban dispuestos a forzarla. Oí a Daniel llamar por teléfono, con impaciencia goteando de su voz. 20 minutos después, llegó otro coche. El cerrajero. Escuché el zumbido de su taladro eléctrico, un sonido que conocía demasiado bien. Era el sonido de mi trampa a punto de cerrarse.
La broca mordió la madera alrededor de mi cerradura. Luego, con un chasquido fuerte, la mecánica cedió. La trampa se abrió. La puerta se abrió hacia adentro y el mundo se detuvo. Su risa, su charla confiada, murieron en la garganta. Se quedaron congelados en el umbral, un pequeño cuadro perfecto de codicia y shock. El agente iba delante. Su sonrisa profesional se disolvió en una mueca de confusión absoluta. Detrás, el rostro perfectamente maquillado de Brenda era un lienzo de incredulidad, la mandíbula floja. Y mi hijo, Daniel. Toda la sangre le abandonó la cara, dejándola cenicienta y enferma. Me miró como si fuera una aparición, un fantasma llamado de la tumba para atormentarlo. Permanecí inmóvil en mi sillón, con el viejo libro de Tania sobre el regazo. El silencio era una manta pesada que ahogaba todo sonido. Daniel fue el primero en encontrar la voz, un susurro patético y estrangulado. «Papá, ¿qué haces aquí?» Pasé una página, despacio. El roce suave del papel fue el único sonido del universo. No levanté la vista. «Esta es mi casa, hijo». Dejé que las palabras flotaran un largo momento, luego cerré el libro y lo dejé a un lado. Alcé la cabeza y los miré de frente, el pánico floreciendo en los ojos de mi hijo, la rabia sustituyendo al shock en el rostro de Brenda. Una sonrisa fría y dura me tocó los labios. «Ah, han vuelto», dije, con voz calma como un río helado. «Bien. Tengo una sorpresa para ustedes». Y, como si siguiera una señal, una figura emergió de las sombras del pasillo que venía de la cocina. Era Amani Jordan. Vestía un traje oscuro impecable y llevaba un portafolio de cuero en la mano como un arma. Se movía con una gracia letal y silenciosa, y se detuvo junto a mi silla, encarando al trío atónito de la puerta. «Buenas tardes», dijo con voz nítida. «Me llamo Amani Jordan. Soy la abogada del señor Egastes Holloway, propietario legal y único de esta propiedad». El agente reaccionó primero. Sus ojos fueron de mí a Amani y al portafolio. Era un hombre que olía una demanda a kilómetros, y ésta olía a huracán de categoría 5. Dio medio paso atrás, poniendo distancia. Amani abrió el portafolio. Permítanme ser la primera en informarles de que, desde las 10 en punto de esta mañana, un juez ha emitido una orden de restricción temporal sobre esta propiedad. No puede venderse. No puede transferirse. El acuerdo que tienen queda nulo. Sacó un documento y lo alzó. El sello oficial del tribunal relucía claro. Brenda soltó un sonido como de animal herido, un jadeo ahogado de furia. «¿De qué hablas? Tenemos un contrato. Tenemos un poder notarial». «Ah, sí», sonrió Amani, filo de navaja. «¿El poder notarial? ¿El que mandaron falsificar 2 días después de que su marido abandonara a su padre, de 71 años, en un país extranjero?» Extrajo un segundo documento. Esta es una declaración jurada del notario de su banco, confesando el soborno de $500 que aceptó para sellar el documento sin comparecencia. A la fiscalía le resultará una lectura muy interesante. Eso fue todo. El agente ni siquiera se despidió. Se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia su coche, sacando el móvil, sin duda para llamar a su propio abogado. Brenda miró a Daniel con una máscara de odio venenoso. «Idiota», silbó. «Idiota inútil y patético. Me dijiste que ya no estaba». Pero Daniel no parecía oírla. Me miraba, con el rostro hecho añicos. El hombre arrogante que me dejó pudrirme había desaparecido. En su lugar había una cáscara vacía. Los hombros caídos, las manos colgando inertes. Dio un paso torpe y se apoyó en el marco, como si sus piernas no pudieran sostener el peso de sus delitos. Había jugado su partida y lo había perdido todo. Brenda reaccionó primero, el shock se le cuajó en rabia pura. Sus ojos, fríos como vidrio, fueron de mí a su marido. Dio un paso hacia él, rígida de furia. No gritó, su voz fue un siseo bajo y venenoso, más aterrador que cualquier alarido. «Me dijiste que estaba arreglado», susurró, cada palabra un dardo.
Me dijiste que era un viejo confundido que no sabría qué hacer. Me dijiste que esto era seguro. Le clavó un dedo en el pecho. Pero estabas equivocado, ¿verdad, Daniel? Eres débil. Siempre lo has sido. Igual que tu padre. Luego me miró a mí, con pura aversión. Lo has arruinado todo. Todo. Se dio la vuelta, los tacones caros repicando en la madera. No miró atrás. No dijo una palabra más a Daniel. Salió por la puerta. Se había ido de su vida, de mi casa, dejando tras de sí los escombros de su ambición. El sonido de su coche arrancando y alejándose fue la señal definitiva del fin del mundo de Daniel. Él se dejó resbalar por el marco, las piernas cediendo, y se desplomó en el suelo como un fardo. Empezó a sollozar, sollozos feos, convulsos, que le sacudían el cuerpo entero. Era el sonido de un hombre roto del todo. Lo siento, papá, ahogó entre jadeos, palabras torpes y deshechas. Lo siento. No sabía qué hacer. Las deudas de juego se acumulaban. Brenda, ella insistía, hablaba de sus amigas y sus casas grandes, sus vacaciones. Me hizo sentir que yo no era nada. Alzó la vista, con la cara surcada de lágrimas y vergüenza. Iba a devolverte el dinero, te lo juro. Iba a enviarte cada mes a que estuvieras bien. Solo necesitaba salir a flote. Solo necesitaba un golpe de suerte. Se arrastró unos centímetros, como un niño. Por favor, papá, no dejes que me metan en prisión. Perdóname. Miré al hombre hecho trizas en el suelo de mi salón. No había triunfo en mí. No había satisfacción. Solo un vacío inmenso en el pecho. No estaba viendo a un estafador ni a un ladrón. Estaba viendo a mi hijo. Vi al niño de 5 años con las rodillas raspadas, al de 16 aprendiendo a conducir mi camioneta vieja, al joven al que vi graduarse orgulloso. Y sentí una pena honda, sin fondo, por el hombre que no supo ser. Esta victoria sabía a funeral. Lo dejé llorar mucho rato. Dejé que el sonido hueco de su arrepentimiento llenara la estancia. La señora Jordan permaneció en silencio junto a la puerta, centinela de mi paz. Cuando los sollozos se redujeron a respiraciones entrecortadas, hablé. Mi voz no estaba enfadada. Era tranquila, pesada y definitiva, como la de un juez dictando cadena perpetua. Tu disculpa no significa nada para mí, Daniel, empecé. Es solo otra herramienta, otra manipulación. No te arrepientes de lo que hiciste. Solo te arrepientes de que te hayan pillado. Me incliné hacia adelante, mirándolo fijo. ¿Quieres saber cuál es la verdadera sorpresa? No es que yo haya vuelto. Eso sabía que te sorprendería. La sorpresa es lo que hice mientras no estaba. Vi un destello en sus ojos. Un brillo patético de esperanza. Creyó que le ofrecería un trato, una salida. Estaba a punto de apagar esa esperanza para siempre. Esos días y noches en Lisboa, durmiendo en bancos, sintiéndome invisible, me dieron mucho tiempo para pensar. Pensé en tu madre. En la vida que construimos en esta casa. En nuestro legado. Y entendí que dejarte cualquier parte de ello sería la mayor ofensa a su memoria que podría imaginar. Señalé el portafolio de cuero que sostenía la señora Jordan. Mi abogada ha estado muy ocupada. Mientras tú intentabas vender mi pasado, yo aseguraba mi futuro. He firmado una serie de documentos, todos legalmente vinculantes. Esta casa y todos mis bienes han sido colocados en un fideicomiso irrevocable. La cabeza de Daniel se alzó apenas. Vi el cálculo codicioso detrás de las lágrimas. Un fideicomiso. Creyó que sería beneficiario. Que ganaba un premio de consolación. Pero aquí está el detalle de ese fideicomiso, hijo, proseguí, bajando la voz, cada palabra un golpe, no es para ti. Tras mi partida, he dispuesto que esta casa se venda y que el producto, junto con cada centavo de mis ahorros e inversiones, se destine a una nueva fundación. Dejé que flotara un segundo. Se llamará la beca Tania Holloway para jóvenes artesanos.
Dará becas completas y herramientas a jóvenes de Chicago sin recursos que quieran estudiar carpintería y oficios cualificados. Justo aquello que tú siempre menospreciaste, el mismo trabajo que construyó la vida que intentaste robar. Me puse en pie por primera vez, mirando hacia abajo a la figura rota de mi hijo. El hogar que intentaste arrebatar ahora construirá hogares para otros. El legado que quisiste borrar ahora levantará futuros para niños que merecen más esa mano tendida de lo que tú la mereciste jamás. Ellos recibirán el apoyo que tú diste por sentado. Ellos recibirán el legado que tú tiraste. Tú no recibirás nada. Ni un céntimo. Eso es justicia. Esa es mi sorpresa. Y así fue. El último destello de esperanza en sus ojos murió, reemplazado por un vacío inmenso. Ya no lloró. Solo miró el suelo, hueco, un fantasma en su propia vida. Había perdido la casa. Estaba a punto de perder su libertad. Y, en ese instante, por fin entendió que su alma la había perdido hacía mucho, mucho tiempo. Me volví y caminé hacia la cocina, dejándolo en el suelo para que la señora Jordan se encargara. La batalla legal continuaría, pero mi guerra había terminado. Me senté en la mesa vieja de la cocina, donde Tania y yo compartimos miles de comidas, y miré por la ventana el magnolio que ella plantó. Por primera vez en 5 años desde que se fue, sentí paz. No solo había recuperado mi casa, había recuperado mi dignidad. Y me aseguré de que el legado de amor y creación de Tania siguiera vivo mucho después de que el recuerdo de la traición de nuestro hijo se hiciera polvo. Esta dolorosa prueba me enseñó que la familia no es solo la sangre. Se edifica sobre el respeto. Durante demasiado tiempo ofrecí amor y sacrificio, asumiendo que el respeto vendría detrás. Pero cuando mi propio hijo me vio como un obstáculo a remover, tuve que recordar quién soy, un constructor. Aprendí que la verdadera fuerza no es evitar el conflicto, sino defender tu propio valor. Y que el mayor legado que podemos dejar no es la herencia que damos a nuestros hijos, sino la dignidad con la que vivimos y las oportunidades que creamos para otros. Cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que es más importante, la lealtad familiar o la dignidad personal?